Entre 1926 y 1929 se produjo un desafío cada vez más pronunciado entre la economía real y la actividad bursátil. Esta fue la principal causa que provocó el desplome de la economía estadounidense. El crack del 29 fue una crisis financiera que tuvo lugar en octubre de 1929 y fue la caída más devastadora de la bolsa en Estados Unidos. Tuvo terribles consecuencias sociales, no solo sobre los norteamericanos, sino sobre todo el mundo. Tal fue su repercusión que provocó un duro periodo de crisis económica conocida como la Gran Depresión. El crack supuso el inicio de una larga etapa de la depresión económica en Estados Unidos, que alcanzó su peor momento en el año de 1933. La gran crisis comenzó en Estados Unidos, que era la potencia emergente luego de la Primera Guerra Mundial. Europa dependía mucho de esta en créditos, importaciones y exportaciones, debido a lo que se formó el efecto dominó afectando a Austria, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Países Bajos y España. Medidas tomadas por Estados Unidos. El New Deal. Nuevo trato o nuevo reparto de cartas, como se traduciría al español, fue un conjunto de medidas puestas en marcha por el presidente norteamericano Franklin. Esta fue una política económica que se fundamentaba en el intervencionismo estatal y en la firme creencia de las teorías del subconsumo. El New Deal fue una extrapolación y una exacerbación de las medidas que empezaron con Hoover, el anterior presidente. Los dos principales objetivos de la nueva planificación eran las siguientes. Número 1. La reactivación de la economía por vía del consumo y la inversión. Dado que no hay suficiente dinero en manos de los consumidores, se incrementa el esfuerzo fiscal del Estado, se aumenta el gasto para la reactivación de producción. Número 2. Establecimiento de controles bancarios más estrictos para que no se pudiera provocar otro crack bursátil en el futuro. Las medidas de la política monetaria del New Deal fueron: número 1. Autorización de la Reserva Federal para que se concediera créditos por volumen superior al de esos momentos. Número 2. Abandono del patrón oro para favorecer la exportación. Se acababa con la convertibilidad de los dólares en oro para los ciudadanos americanos. Solo los gobiernos y bancos mundiales podrán cambiar los billetes por oro. El dólar fue devaluado un 40% y Roosevelt saboteaba la Conferencia Económica de Londres de 1933, que tenía por objetivo acabar con los aranceles y restaurar el patrón oro. Y número 3. Se emite el papel moneda en $3 millones, con sus consiguientes devaluaciones monetarias. El primer año del New Deal supuso un gasto de 10 millones. En tanto, los ingresos del gobierno fueron de 3 millones. Las consecuencias del New Deal tuvieron un efecto inmediato, pues Estados Unidos estaba muy lastrado por las dolorosas consecuencias económicas y sociales de la Gran Depresión. El New Deal acababa la recuperación del campo, por lo que a través de la Agriculture Adjustment Act de 1933 se disminuyó la producción agrícola. John Maynard Keynes. En esa época, Keynes propuso intervención del Estado para activar la economía. Se reguló la economía de Estados Unidos para sacarla de la Gran Depresión del entonces. Otras políticas generales aplicadas para recuperar la confianza del sistema económico y bancario fueron: número 1. La devaluación del dólar. Número 2. Acuñación de las monedas de plata. Número 3. También se impulsó lo que es la ley bancaria. Número 4. Se propuso el seguro sobre los depósitos bancarios en Estados Unidos. Y por último, la subida de salarios a los trabajadores de Estados Unidos. Posición de los presidentes ante la crisis. La Gran Depresión de 1929 marca un antes y un después entre las políticas económicas. Primero tenemos al presidente Herbert Hoover. En esta se suele llamar a esta crisis el fracaso del liberalismo económico por muchas razones. Durante el inicio de la Gran Depresión de 1929, él se dedicó a hacer políticas laissez-faire durante su mandato, y que eso agravó aún más la crisis que había causado, como ellos afirman, la intensa especulación capitalista. Herbert Hoover fue presidente desde 1929 hasta 1933. Al estallar la Gran Depresión, muchos afirman que sus políticas fueron las más comunes. Una de sus frases célebres fue dejar que la economía se reajustara sola. Inmediatamente recontó los tipos del impuesto sobre la renta en un punto. Empezó a aumentar el gasto federal, incrementando en un 42% desde el inicio fiscal 1930 a 1932, lo que provocó un enorme efecto de expulsión de la inversión privada que tenía creyendo como el crash.
Herbert Hoover consiguió convertir su superávit de $700 millones en un déficit de $2.600 millones por 1932. Desde otro ángulo, el déficit Hoover en 1932 fue del 4% del PIB. Siendo todo esto así, los ciudadanos estadounidenses optaron por un cambio de gobierno en el año de 1932 y el demócrata Franklin Delano Roosevelt fue el vencedor de las elecciones en ese entonces. Franklin Delano Roosevelt. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. El presidente Roosevelt se rodeó de un equipo cuyas propuestas económicas se inspiraban en las ideas del economista británico John Maynard Keynes. Roosevelt y los suyos se pusieron manos a la obra rápidamente y para poner freno a la caída de numerosos bancos, autorizó a la Reserva Federal a conceder créditos a la banca sobre los títulos. El Estado asumió un mayor control de la banca a través de la Banking Act de 1933. El programa económico de Roosevelt, conocido como New Deal o también como Nuevo Trato, destaca por algo. Es por su fuerte calado social. La National Labor Relations fijó un salario mínimo y estableció una jornada laboral máxima. Esto provocó un aumento de la población ocupada y también un incremento de los salarios para los estadounidenses. Para proteger a los parados, se creó un seguro de desempleo y el gobierno destinó subvenciones federales para ayudar a todos los desempleados. La Social Security de 1935 permitió conseguir fondos suficientes para este propósito, todo ello financiado a través de impuestos a las bebidas y a los beneficios no distribuidos de las empresas en aquel entonces. El gobierno llevó a cabo un ambicioso programa de obra pública para poder modernizar las infraestructuras del país. Estas obras ayudaron a crear empleo y beneficiaron a las regiones más empobrecidas de los Estados Unidos y los que habían sido afectados, como ocurrió en Tennessee, donde se eligieron presas hidroeléctricas y se construyeron embalses. Consecuencias en México. La dependencia económica de México que mantiene respecto a Estados Unidos es una constante, debido a que cuando el país sufre, México también se tambalea. Se llevó a cabo el cierre de numerosas empresas americanas. Durante la crisis del 29 se vio afectado más por la idea de la incertidumbre económica que por un verdadero impacto en las finanzas, a lo que posterior conoceríamos como Estado benefactor. Los mineros ocupados bajaron de 90.000 a 45.000 entre 1929 y 1932, además de la reducción generalizada de horas semanales de trabajo. Los textiles de 44.000 a 38.000 y los ferrocarrileros de 47.000 a 36.000 personas. El precio de la onza de plata bajó de 53 a 32 centavos de dólar entre 1929 y 1932. Las exportaciones mexicanas que ascendían bajaron a 96.5 millones y la CROM se vio afectada. También esto puso en peligro el futuro de México.